Abre tu Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y estamos en la recta final. Yo pienso que 4 o 5 enseñanzas más y terminamos Juan, gracias a Dios, y continuamos con el siguiente libro. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, lee conmigo, paz a vosotros. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias porque aún en medio de cualquier temor, tú vienes en medio de nosotros. Vienes y nos traes paz, porque tú eres nuestra paz. Permítenos hoy aprender a descansar en ti, en cualquiera de nuestras situaciones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén. Bueno, las noticias vuelan, ya lo saben. Y la noticia de que Jesús había resucitado, ¿qué creen? También. Empieza a expandirse así como pólvora. El pastor Wiersbe dice que primero con cautela los discípulos están, y quiero ponerte en este contexto, estamos estudiando los últimos capítulos de Juan y Jesús ha resucitado, un hecho histórico que trasciende hasta nuestros días, y estamos viendo estas reacciones de ver a Jesús resucitado. Ahora, no es una clase de historia, aunque estamos hablando de historia. Es un hecho histórico que hoy va a transformar la manera en que tú ves la vida. La situación que traes cargando esta noche va directamente proporcional a la manera en que ves la resurrección de Jesús. Si tú la ves solo como un hecho histórico, qué bueno, resucitó, ¿en qué año estamos? Ok, se va a quedar como esto. Pero si trasciende y le pides al Señor esta fe de decir, quiero abrazar lo que estoy a punto de leer, entonces es imposible que Dios no vaya a transformar tu vida, porque los mismos discípulos al inicio no creen que Jesús resucitó. De hecho, toman con cautela esta información, no creen los primeros tweets, ¿no? Jesús resucitó, ¿no? ¿Qué onda? Es fake news, decían, ¿no? Esto no puede ser. De hecho, Tomás bueno, no lo vamos a ver hoy, próximo miércoles, Tomás quiere pruebas, ¿no? A ver si es cierto, yo no lo creo lo que están diciendo. Pero lo que sucedió es exactamente lo mismo que sucede hoy. Cualquier persona confrontada con la realidad de Jesús resucitado, produce esto, tu vida transformada. Cualquier persona confrontada con el hecho de que Jesús ha resucitado, se ve en una transformación. En los últimos versos, que no vamos a alcanzar todos esta noche, vamos a ver 3 transformaciones. Sé que a algunos les gusta tomar notas, toma nota de estas 3 transformaciones que van a tomar lugar en el resto del capítulo. La primera transformación es hasta el verso 25. Esta transformación se llama de miedo a valentía. De miedo a valentía. No quiero preguntar, ¿y cuántos miedosos hay aquí, hermanos, esta noche? Pero muchos tienen miedo de muchas cosas. Transformación 1, ¿qué dice? De miedo a valentía. Luego del verso 26 al verso 28 vamos a ver otra transformación. De incredulidad a confianza. De incredulidad a confianza. Y la última transformación del verso la vemos hasta el verso 31, de muerte, ¿a qué crees? A vida. Hoy vamos a ver solo la primera,
Y fuera de leer y entender y anotar lo que vamos a estudiar hoy, es bien importante que durante esta enseñanza, en algún punto, te hagas la pregunta: ¿he sido transformado por Dios? Esto es a título personal. Cada uno de nosotros, mientras empezamos a leer el texto, necesitamos hacernos la pregunta si he sido transformado por Dios, porque acabamos de ver 3 transformaciones y necesitamos vernos reflejados. Venir a Jesús, lo vimos apenas este domingo, no se trata mucho de lo que dejaste de hacer. ¿Te acuerdas? Si estuviste aquí el domingo, tal vez te acuerdas de esto. Si no, déjame, te doy esto. Venir a Jesús no es lo que dejas de hacer, es que ya no hago esto, Señor. Es que dejé esto por ti, Señor, ¿no? Venir a Jesús tiene mucho más que ver con lo que ahora eres en Cristo Jesús. Es una identidad. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios necesitamos responder. Mi vida transformada es una evidencia que el primero que nota eres tú. Después lo empieza a notar tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá. Todos empiezan a notar, es evidente. Pero el primero es que te ves en el espejo y dices: sé que soy el mismo, pero hay algo. Algo está sucediendo que Dios está haciendo. Por eso venir a Dios es un proceso muy largo, se llama vida. Pero de vivir en temor, ¿qué dicen tus notas? Dios transforma a valentía. A ver, valientes, de temor a valentía. Valientes. Esta palabra ya no se usa mucho, ¿verdad? Y tiene más que ver con alguien atrabancado. Eso es bien valiente. No, es atrabancado. Una persona valiente es quien sabe lo que es y reacciona acorde. Tiene una identidad. Y esto es algo que Dios hace en tu vida. Es una valentía no de espada y pistola, es una valentía en tus decisiones. El motivo es Jesús. Mira lo que dice el verso 19 y subráyalo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, para muchos está no solo de noche, sino en tu vida la noche, ¿no? Está algo tremendo. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, subraya, por miedo de los judíos, ¿quién vino? Jesús. Y puesto en medio les dijo, ¿le conmigo? Paz a vosotros. Nuestro Señor resucita de los muertos. Aquí dice el texto, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Y vamos a ver brevemente por qué nos reunimos los domingos. Porque este es el momento como para hablar de esto. Es justo después del 7º día. ¿Recuerdas la creación? Dios termina la creación ¿en cuántos días? 6 días. Y el 7º día, que es el día sábado o el Shabbat, es el día en que Dios descansa o Dios para. ¿A poco Dios se cansa? Dios no se cansa, Dios para. Dios va a detener su creación. ¿Ok? Entonces, el día del Señor, como ahora lo conocemos, vendría siendo el siguiente día después del Shabbat. ¿Sería cuál? El domingo, primer día de la semana. El día de resurrección es el día que se conmemora la culminación de la obra redentora de Jesús. Digamos que una nueva creación. El Shabbat o el sábado, Dios había puesto este día. El Dios Padre trabaja 6 días y descansa, pero ahora Dios Hijo sufre en una cruz, ¿te acuerdas cuántas horas? 6 horas. Y entonces descansa. Si recuerdas, Dios dio el Shabbat a Israel como una señal que Israel le pertenecía a Jehová. Éxodo 31:13, puedes ir a él o puedes tomar nota, pero esto era algo que Dios había dado. Y en Éxodo 31:13 dice que es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.
Para eso era el Shabbat, el día de reposo. Toda la nación de Israel usaría un día para descansar físicamente, para refrescarse. Hombres, bestias por igual. Israel tenía este mandato, pero era un mandato para descansar, no para reunirse a adorar como lo hacemos nosotros los domingos. Este es otro mandato. Con el paso de los años, lo vimos durante todo Juan, los fariseos se encargan de tomar y sumar restricción tras restricción tras restricción a este Shabbat. Y entonces era un día de restricciones en lugar de un día de bendiciones. Y entonces Jesús deliberadamente, y lo leímos varios miércoles, rompe las tradiciones del Shabbat de los fariseos, pero Él honra el Shabbat tal como Dios lo había querido. Ahora, para los que toman nota, seguimos el contexto. 5 apariciones ese primer día hubo. ¿Qué día estamos diciendo? Es el día domingo, el día que resucita. Y Jesús, en los evangelios vemos 5 apariciones rápidamente. La primera la estudiamos el miércoles pasado, María Magdalena. La segunda aparición a las otras mujeres también lo comentamos el miércoles pasado, Mateo 27. Tercera, se le aparece a Pedro. Esto se registra en 1 Corintios 15 y en Lucas 24, solo para tus notas. Cuarta aparición, a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Esto también está en Lucas 24. Y la quinta es esta que vamos a ver hoy. A todos los discípulos excepto Tomás. Tomás no está entre ellos. Esta es la misma porción. Una semana después de esta aparición que vamos a estudiar hoy, o sea, el siguiente domingo, de este domingo, los discípulos están reunidos otra vez, pero ahora sí Tomás está con ellos, ¿no? Y entonces les comenté, ¿por qué nos reunimos los domingos? No sé si te has hecho esa pregunta. ¿Por qué en México y en todo el mundo los cristianos que creemos en Jesús nos reunimos los domingos? ¿Por qué no el Shabbat, no? Porque bueno, es justamente, parece que la primera reunión dominical fue en la tarde del domingo y vino a ser llamado el día del Señor. Juan dice que el primer día de la semana, cuando está en Apocalipsis capítulo 1, dice en el día del Señor, ¿no? Es cuando viene y se aparece Jesús. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? La primera iglesia se congregaba los días domingo, el primer día de la semana, para adorar al Señor. A diferencia del mandato de descansar, adoraban al Señor, conmemoraban su muerte y su resurrección tal como lo estamos haciendo ahorita. Otra vez, para tus notas, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba. ¿Ok? Entonces, estamos teniendo contexto. El Shabbat ya había terminado cuando Jesús resucita. Esto también lo vemos en Marcos. Y entonces Jesús resucita el primer día de la semana y lo registran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en algunos dice, bueno, ¿por qué no guardo el Shabbat? ¿Y por qué el domingo? Y para muchos es esta idea, y voy a ser muy breve en esto, vamos a ir de lleno al verso a verso, pero quiero que lo veamos, que no fue un decreto de la iglesia que nos íbamos a reunir todos los domingos. Es desde el inicio de la fe y los testigos, los primeros creyentes que vieron a Jesús, ellos empezaron a hacer esto, a reunirse porque Jesús se apareció el primer día, resucitó el primer día, y hay un contraste bien diferente. El Shabbat judío está asociado con la ley, ¿no? Trabajas 6 días y descansas 1. El domingo es al revés. Ya no es ley, es gracia. Vienes un día a adorar a Dios y después trabajas 6 días. ¿Te das cuenta? Ese cambio es importante. O sea, que trabajé 6 días, pues ya me toca descansar. No, aquí es, empiezo mi semana adorando al Señor porque Él se merece toda mi vida. Descanso en Cristo. Obviamente es bueno descansar, pero lo vemos con esta idea. Los 10 mandamientos se vuelven a mencionar en el Nuevo Testamento, 9 de ellos. ¿Saben cuál no está en el Nuevo Testamento? El del Shabbat. Entonces, es una idea simplemente que
que notamos acerca del primer día de la semana, del por qué nos congregamos los domingos. Pero regresemos al punto. Jesús transforma, ¿qué dicen tus notas? El miedo a la valentía. Verso 19. Llega la noche de aquel mismo día, primero de la semana, puertas cerradas, el lugar donde los discípulos están reunidos por miedo de los judíos. Relaciona tu vida si es tu caso. Y entonces el texto dice y subraya y pone un cuadro: vino Jesús. Están reunidos, están miedosos, están ahí. ¿Y quién comienza esta transformación de tu miedo en valentía? Jesús. Viene Jesús. El primer punto que vamos a observar es que aunque no sabemos dónde estaban estos 10 hombres atemorizados, Jesús viene a ellos y les trae esperanza. Cada día el temor va a llegar a tu vida y te va a querer invadir por la noticia o la circunstancia o lo que tu grupo de WhatsApp te comunique. Todos los días, temor. Y vaya cadenitas de temor, ¿no? De moda. Cada vez más y más. Y estas circunstancias pueden darnos temor, pero aquí dice el verso que Jesús vino porque no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿quién viene por nosotros? Jesús viene por nosotros y cada día nos dice, ¿qué dice el verso? Primeras palabras registradas: paz a vosotros. No lo estábamos buscando. Estábamos atemorizados, habíamos tomado nuestras decisiones, habíamos sido afectados por las circunstancias externas y dice: paz a vosotros. Contesta esto: ¿no es lo que estás buscando? ¿No es lo que quieres? ¿No es a lo que vienes a Cristo porque quieres paz? Al final el mundo quiere paz. Tanque lleno, paz. Se acabó el tanque, miedo. Quincena, paz. Tarjetazo, miedo. Ponle lo que estés viviendo. ¿Te sientes bien? Paz. ¿Vas al doctor y te da noticias? Miedo. Es decir, nuestra paz es tan volátil que cuando depositamos nuestra paz en la gasolina, en el dinero y en la salud, por todo esto trabajamos, nos cansamos y nosotros lo buscamos. Pero solo Jesús viene a nosotros, vence la muerte y nos busca ahí escondidos, temerosos, para recordarnos esto: paz a vosotros. Yo vivo. Yo estoy con ustedes. Porque yo vivo, tú también puedes vivir. Verso 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hay que anotar el verso anterior. ¿Te acuerdas que estaban las puertas cerradas? Jesús viene en un cuerpo resucitado, aparece en medio de ellos. No importaba que las puertas estaban cerradas, pero su nuevo cuerpo nos muestra que no es un fantasma, es poder de Dios. Y les muestra las manos, les muestra el costado y dice: tóquenme. En Lucas vemos que incluso hasta come con ellos taquito de pescado. No es un fantasma. Jesús está aparecido en ellos en cuerpo, pero no es un cuerpo igual al nuestro. Es un cuerpo que no está sujeto a las leyes naturales a las cuales tú y yo estamos sujetos. Jesús viene y ¿sabes lo primero que siempre pensamos, no? A ver, ¿por qué están aquí miedosos? Aquí estoy resucitado, ¿por qué no me adoran? ¿Por qué no creyeron los primeros tweets de que estaba resucitado, no? Creo que tú y yo a veces reaccionamos así, ¿no? Luego así a regañar o a decir. Pudo regañarlos porque no tienen valentía. Quizá hoy, si Jesús
estuviera aquí con nosotros en la situación en la cual todos o alguno de nosotros podemos estar temerosos, quizás lo primero que Jesús nos diría es que ¿por qué tienes miedo? ¿No ves que yo vivo? ¿Pero Jesús hace eso? Para nada. Jesús no viene y te regaña. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la cruz trae paz. Eso es Jesús. No viene así a romper. No. La obra de la cruz te trae paz y dice paz a vosotros. La paz llegó a vosotros. Yo soy su paz. ¿Y lo fuimos a buscar? No. ¿Qué dice el texto? Jesús vino. ¿No te da esperanza? ¿No te da esperanza que ni siquiera son tus buenos méritos ni tu super récord cristiano? Sino que Jesús en un momento va a ir contigo y te va a decir, paz a ti. Y paz a ti porque he llegado. Yo tengo conmigo la paz porque yo mismo soy tu paz. Al presentarse a ellos, muestra las manos, muestra el costado y les dice, soy yo. No sé cómo lo vieron, pero era real. Vieron las manos, vieron el costado. ¿Te acuerdas qué hicieron con el cuerpo de nuestro Señor? Con una lanza. Y estaba la cicatriz. Ahora, la muerte de Dios, la muerte de Jesús fue real, las heridas son reales, pero la resurrección es tan real que aquí estoy enfrente de ustedes. Toquen, crean, tranquilos. ¿Y por qué Jesús hace esto? Porque probablemente tu tristeza y tus malas noticias pueden ser muy reales. Tu pasado es muy real, tienes las marcas, tus malas decisiones o lo que te hicieron. Pero ¿sabes qué es real también? La transformación de Dios en ti hoy, esta noche, por el resto de tu vida. Él va a tomar este miedo y lo va a transformar en valentía. Por eso, ¿de quién se trata? De Cristo. Nadie está diciendo que no duela, Nadie está diciendo que no sean reales las marcas. Jesús mismo está mostrando que costó. Pero te está diciendo, no solo son reales las marcas, también mi resurrección es real. Las marcas de Jesús son evidencia que nuestra salvación fue pagada con el precio más caro del universo para que tú y yo hoy tengamos estas 3 letras que hacen una palabra: paz. ¿Cómo la queremos obtener? Ya dijimos hace un momento. Con cosas, con situaciones, pero en el momento que nos la quitan, se va la paz. Entonces, ahí está bien fácil. ¿Cómo definir si es paz de Dios? Que te quiten eso en lo cual estás agarrado. Y entonces no es paz de Dios. Lo he escuchado varias veces. Gente muy cercana a mí. Benjamín, es que yo vivo este estilo de vida y no sabes la paz que siento cuando estoy haciendo esto, ¿no? Y entonces yo le pregunto, si te quitaran eso, ¿seguirías teniendo la misma paz? Entonces, ¿en dónde está la paz? En el estilo de vida. Es tan evidente porque todos se mueven a base de miedo. Este mundo se mueve a base de miedo y hace que toda la gente reaccione. Pero cuando tú estás firme, valiente en Cristo, nada te mueve. Ves a Jesús. ¿Y saben lo que dice en hebreo? Él llega y les dice, Shalom, paz, paz a vosotros. Eso fue lo que les dijo, Shalom. Y me gustaría que memorizaras y te quedaras con esta porción del verso que estoy a punto de leer y lo subrayas. Ve a tu Biblia, toma una pluma o tómale foto con tu celular. Y quiero que recuerdes el resto de tu vida la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puedo traer gozo a mi vida?
¿Cómo puedo traer gozo a mi vida en medio del dolor, en medio del miedo, en medio de la escasez, en medio del rechazo? ¿Cómo puedo estar en medio de todo eso gozoso? La última parte del verso dice que si tú eres discípulo, si Jesús es tu Señor, mira el verso 20, subráyalo, última parte, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí está. El gozo se produjo cuando tu mirada fue puesta ¿en quién? En Cristo. En medio del dolor, en medio del miedo, ya no pusiste tus ojos en nadie más. Los pones en Cristo. Pon tu nombre ahí. Tu gozo va a venir cuando pongas tus ojos en Cristo. No va a haber manera. Ve al Señor. Y sirve de las dos. Ve al Señor en el velo. Ve al Señor y ve, camina a Él. En medio de tu dolor, ve al Señor. En medio de la escasez, ve al Señor. En medio de la abundancia, ve al Señor. En medio de la enfermedad, ve al Señor y vas a tener gozo. Porque lo que buscamos muchas veces es el milagrito nada más. Ay, Dios, el milagrito, y ya con esto me das el milagrito y te vas, ¿no? Lo vimos varias veces durante el ministerio de Jesús. Pocos regresaban a agradecer y adorarlo. Pero cuando vamos con el Señor de los milagros, no buscamos el milagro, sino buscamos al Señor. Ves al Señor y vas a tener gozo, te regocijas porque sabes que eres amado. La paz y el gozo que trae Jesús vino a un precio tan caro. Fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios 27. Vaya que nuestro Señor nos ama. Y necesito recordártelo. Jesús te ama. Jesús te ama y tiene heridas que mostrarte. Y esas heridas las va a portar por el resto de la eternidad para que un día en el cielo, cuando hayan pasado todo, sigamos viendo por qué estamos ahí. Las marcas de Cristo. Estamos ahí por gracia, estamos aquí por gracia y por amor, por la sangre de Cristo. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Por si se te había olvidado hace un momento, quiero repetirte. Paz a vosotros. Y suma algo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Una vez que tu fe es afirmada, que tu paz es dada, que tu gozo de tener al Señor en medio de ti es real y ver al Señor en medio de la situación que estás viviendo, entonces viene una encomienda. Viene una comisión. Dios te está capacitando a cada uno de los que estamos aquí para funcionar. ¿Te das cuenta cómo es el proceso? No es llegar, a ver, Dios, ¿en qué te ayudo? ¿No? ¿Dónde sirvo? A ver, ¿qué onda? ¿Dónde? No es así. Primero tienes identidad, primero escuchas, primero tienes paz, primero abrazas la gracia, primero ves que es real, porque Dios no está pidiendo de ti esto. Él quiere que tengas paz. Y entonces, como me envió el Padre, dice el texto, así yo también os envío. Esta encomienda de Dios aplica a todos, porque aunque estés con miedo y tengas faltas y tengamos malas decisiones, como los discípulos, ahí estaban reunidos. Y Dios les va a dar la comisión. Así como yo, ahora ustedes. Como tú me enviaste al mundo, dice Juan 17:18, así yo los he enviado al mundo. Qué tremendo privilegio, qué gran responsabilidad que tú y yo tenemos hoy. Que así como el Padre ama a Jesús, Jesús te ama. Eso es fundamental. Si abrazas su palabra, entonces te da gozo. Saber que a pesar de nosotros, Dios quiere obrar a través de nosotros. De repente ya no se trata mucho del miedo. De hecho, ¿por qué tienes miedo? Jesús ya está ahí contigo y te está comisionando. Fíjate, puedes decir, es que he tomado las peores decisiones, es que no sabes lo que he hecho, no sabes dónde me he metido. O sea, puedes traer toda tu lista. ¿Y sabes algo?
Los discípulos se fueron en el Getsemaní. Jesús se quedó solo. Le negaron. Y ahora Jesús viene a ellos y le dice: quiero que me representes. Hoy a ti Dios está dando la misma invitación. Quiero que me representes. Pudo haber usado ángeles, pudo haber usado cualquier otra manera y no. Hasta el día de hoy usa la iglesia, usa esta asamblea de creyentes. Y pues suena imposible, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Nosotros representar a Jesús? Pues no estás viendo, ¿no? Ves que el niño es chillón y le pellizcas. O sea, no nos estás viendo. Bueno, no te preocupes. La manera que lo va a hacer es Dios mismo haciéndolo en nosotros. Mira el siguiente verso, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No solo viene a ti, no solo afirma tu fe, no solo te da paz, no solo te da gozo, no solo te encomienda para representarlo, ahora Él mismo va a ir en ti, a través de ti, y te va a capacitar. Ya vimos la obra del Espíritu Santo hace algunas semanas, pero la manera en que lo hace, en este verso nos recuerda como Dios Padre en Génesis 2:7, ¿recuerdas? Y sopló en su nariz aliento de vida, cuando sopla en Adán. La palabra en griego como en hebreo, aliento es lo mismo, es espíritu, aliento de vida. O sea, Dios Padre sopla vida física. Ahora Jesús, Dios Hijo, sopla vida espiritual, ¿no? Los creyentes iban a recibir el bautismo en el Pentecostés y serían capacitados para el ministerio, pero el punto se mantiene. Con la llenura del Espíritu puedes compartir a Jesús, puedes representar a Jesús y lo puedes hacer efectivamente, porque ahora tus ojos están en Cristo. De repente bajamos la mirada muy rápido y empezamos a ocuparnos de un montón de cosas. Pero Jesús nos dice: veme. Ahora la gente quiere lo que tú tienes. Hay evidencias y lo estamos viendo cada domingo en Primera de Juan. El Espíritu Santo en ti. Pídele al Señor de su Espíritu. No es una experiencia mística, es algo real. Pídele de su Espíritu todos los días. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, te necesito. Último verso, 23. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. La NTV lo traduce así: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Es un verso interesante. De hecho, el pastor Wiersbe menciona que no debemos interpretar este verso como si Jesús les hubiera dado a un grupo selecto el poder de perdonar pecados y de dejarlos entrar en el cielo. Así se manejó por mucho tiempo. Esa interpretación lleva a ser una especie de élite, como si hubieran recibido este poder de perdonar. Pero ¿saben? Mira lo que dice Mateo 16:19. Jesús ya había dicho algo similar. Mateo 16:19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tampoco esto es permiso para andar atando y desatando cuanta agujeta se te ocurra. Vamos al contexto. Porque luego estos son los versos en los cuales muchos ponen: es que yo ya desaté, y yo ya ni perdoné, y ya lo mandé a no sé dónde. Y no, porque lo están leyendo. Y si no venimos al contexto y vemos
lo hermoso de lo que significa verdaderamente esto y lo liberador que es que no es una élite espiritual. Entender, de hecho, la palabra en griego nos va a ayudar en este verso. La traducción más adecuada, regresa a Juan, tanto de Mateo como de Juan, en este contexto, no es darles poderes especiales o permiso a un grupo selecto. ¿Saben cuál sería la aplicación más sencilla? Se escucha como esto. A quienes han sido perdonados, pues ya están perdonados. A quienes no han sido perdonados, estos aún no han sido perdonados. Y dices, bueno, ¿qué me está diciendo? Bueno, te lo voy a dar en otras palabras más sencillas aún. Los discípulos no tienen el poder para dar perdón, sino proclamar el perdón. No es que andan perdonando o no perdonando a la gente, ellos van proclamando si ya han sido perdonados o no, porque esa es la base del evangelio. Prácticamente tiene sentido, porque todo el que recibe el evangelio es perdonado. Todo el que rechaza el evangelio no ha sido aún perdonado. ¿Ya viste lo sencillo que es? No tiene nada que ver con llegar y darle la varita mágica y ahora tú. No tiene nada que ver con eso. Es afirmar que un discípulo tiene este hermoso privilegio de predicar a todas las personas que pueden ser perdonados. ¿No fue lo que tú escuchaste un día? ¿Todos tus pecados perdonados? ¿No fue exactamente ese evangelio? Por eso me hace pensar con más razón la importancia de compartir todos los días y reconciliar a todos con Dios. Tu visita al doctor, tu visita al dentista, tu visita al taller, tu visita a todos lados se convierten en esperanza para predicar el evangelio. Para eso Dios te dio el aliento. Este mundo va a pasar, Tus problemas se van a ir, como dice el pastor Jaime Food, en 100 años tus problemas, créeme, no vas a estar hablando de eso. Pero en 100 años, a la persona que prediques y veas a los ojos y le digas en nombre de Dios, reconcíliate con Dios. Imagina ese impacto eterno. Por eso tiene todo el sentido. Al final es esta reconciliación. Se trata de perdón, ¿cierto? Reconciliarte es que la gente llegue y se perdone. El evangelio trata del perdón. Predicamos el mensaje del perdón de pecados. El venir a estudiar la Biblia verso a verso, de eso se trata, no hacer grandes teólogos que saben exactamente los 66 libros y que saben el griego, no. Es que tú tengas un impacto en la gente que te rodea todos los días, empezando por tu familia, de predicar el evangelio, de poner tus ojos en Cristo. Por eso Dios hace el milagro de perdonarnos. Si los pecadores creen en Jesús, entonces, sin equivocación alguna, tú les puedes decir, tus pecados te son perdonados. ¿Quién lo perdonó? Jesús. No porque yo se lo declaré, sino porque Jesús murió en la cruz y esta persona recibió el perdón. Por eso, si piensas en esto, ¿por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Saca en este momento así, tengo miedo por esto. Escríbelo. Y de hecho, escríbelo al lado de donde dice pasa a vosotros. Pues es que no es tan fácil. No, de hecho es imposible en tus fuerzas. Tienes que morir para eso. Tienes que entregarte completamente a la soberanía de Dios, que a pesar de ti, Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo bueno y Él va a hacer su obra en ti. Por eso, ¿que la gasolina qué? ¿Que la situación qué? ¿Que el gobierno qué? Jesús vive, soy su hijo. Eso lo cambia absolutamente todo.
Y tengo vida, y tengo paz, y tengo gozo, y tengo una encomienda, y tengo el Espíritu Santo, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cierra tu Biblia. Este es el Evangelio. ¿De qué tienes miedo? Nadie dijo que no dolería. Ya tienes tus marcas, Jesús también las tiene. Jesús tiene marcas. ¿Se vale llorar? Sí, ya dijimos hace una semana, con esperanza. Quizás lo olvidamos a una semana, pero Dios la siguiente semana nos lo vuelve a recordar. Ve a Jesús y tendrás gozo. No hay otra manera. No hay un caminito más corto. Es el mismo, es la cruz. Cierra tus ojos, vamos a orar y pídele al Señor, cualquiera que sea tu situación. Dile, Él ya vino a ti. Estás aquí. Estás en un lugar seguro, Dios te ama y tiene contemplado todo lo que te ha sucedido y te está sucediendo. Él no se asusta, Él te ama. Pero dile de qué tienes miedo. Y ven a Cristo. Y ahora escucha su respuesta. Paz a vosotros. Ahora ve a Jesús y recibe tu gozo. No es magia, no es mística, solo ve a Cristo. Con tus ojos espirituales dile: Dios, sobre todo este problema quiero verte. Quiero creer en ti. Ayúdame, Señor. Me es muy difícil, pero tú lo vas a hacer en mí. Ora con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, gracias por la valentía que nos das al enfocarnos en tu palabra. Sé que nada de esto es por nosotros, todo es por ti, Señor. Por eso, a cada uno de los que estamos aquí escuchando, ayúdanos hoy a depositar toda nuestra confianza en ti. Únicamente en ti, Señor. Que no vacilemos, que no dejemos algo, que te demos todo, Señor, esta noche. Cada uno de nosotros te necesitamos. Cada uno de nosotros tiene una lucha. Cada uno de nosotros está pasando por algo, Padre. Pero hoy hemos entendido que tú vienes a nosotros y nos traes tu paz. Tú eres nuestra paz. Permítenos verte, levantar nuestra mirada y recibir el consuelo que solo tú puedes dar, la paz que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por tu palabra. Que la oración de cada uno de mis hermanos, que es una oración muy personal, sea sin estorbo, Señor, y que llegue delante de ti, que ellos puedan recibir tu paz esta noche y dejar el miedo fuera de sus vidas, Señor. Dales la sabiduría, dales el tiempo de pasar contigo en tu palabra y creer tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.